Hoy vamos a tocar un tema que está dentro de la palabra profética y que es importante que ustedes puedan realmente conocerlo, saberlo, y es restaurando la casa. Una de las cosas más importantes en este tiempo es ser entendidos en las temporadas de Dios, en lo que Dios está haciendo, y a veces no resistirse a eso. A veces yo lo veía en mi casa, que sabía que había cosas, paredes que había que romper, porque estaban con humedad, se le caía ya casi todo, no sé si que le cae la pintura, que cae con pedazos de cemento, cal. Y yo sabía que había que hacer una restauración, un cambio, y a veces decía, no, tira un poquito más. No nos esforcemos tanto porque no tenemos plata, así que esperemos un poquito más. Y a veces es esperar un poquito más y después al otro año un poquito más. Cuando había que hacer el trabajo, la verdad que nos salió mucho más caro porque habíamos dejado pasar el tiempo sin hacer la reestructuración, la reforma, la restauración que nos estaba pidiendo esa pared. Entonces a veces nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios no son los nuestros, y a veces cuando Dios quiere hacer las cosas se mueve con sus principios y propósitos, y lamentablemente muchos de nosotros nos movemos con emociones y nos desenfocamos de la visión, del propósito, de los diseños de Dios a causa de nuestras emociones. Así que este es un tiempo bueno de restaurar la casa de Dios, y no estoy hablando del templo. Estoy hablando de la iglesia, nosotros. ¿Cuántos son casa de Dios? ¿Cuántos son casa de Dios? Amén. ¿Cuántos son casa de restauración? Si sos casa de Dios, sos una casa de restauración. Entonces a veces nosotros enfocamos que solo el pastor, solo el líder a veces son los que tienen que restaurar, pero todos nosotros somos una casa de restauración. Y cada uno, como las paredes, que cumplen una función distinta al techo, y el techo cumple una función distinta a la cocina o a las puertas, cada uno dentro de la casa tiene una función restauradora. Entonces, ustedes saben que estamos en el PEI-BET, en el año PEI era boca de Dios, de los decretos de Dios para la casa. Bet es casa, casa familiar. Y Betel es casa de Dios. Y la palabra profética nos daba una dirección que en estos 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, Dios quiere reordenar su casa para que habite su presencia y poder manifestarse en las naciones, en la gente que todavía no lo conoce. Por eso usted tiene que estar preparado, preparar su corazón para todos los cambios que van a pasar en la casa de Dios. Mateo 21, 12, 13 nos contaba la historia donde Jesús irrumpe violentamente y rompe a patadas y a latigazos las estructuras que los hombres habían convertido la casa de Dios. ¿Se acuerda que dijo en cueva de ladrones? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que a veces los cambios no van a ser una transición pacífica. A veces van a pegarte una sacudida emocional porque son rápidos, porque son violentos. Violentos no por violencia, sino por lo inesperado, por lo rápido que suceden las cosas, o porque no te lo esperabas que estas cosas sucedan. Y entonces Él transforma con una declaración explosiva, porque se acuerdan que le dije que esto producía cosas explosivas,
Entonces con la declaración, la casa de mi Padre es casa de oración. Entonces establece un modelo para que nosotros como casa seamos gente de oración. Amén. Por esto ese es el año de construir la plataforma o los fundamentos o la estructura de la casa del futuro, de la casa de Dios para tiempos finales. Y todo esto se va a dar en medio de oposición interna y oposición externa. Pero Dios quiere reordenar su casa de una manera nueva para que seamos la iglesia del futuro acorde a las necesidades de la humanidad, ya que será una temporada donde el Espíritu Santo provocará hambre y sed por el oír la poderosa palabra de Dios. Ageo 2:9, la gloria, ponémelo por favor, Ageo 2:9, no hay proyector, bueno. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, lo que se viene es mejor de lo que hubo. Y cuando leía esto y me venía a la memoria una tirada de orejas de Dios. ¿Cuánto sabe que Dios tira las orejas? Donde lo agarra a un profeta y le dice, Samuel, ¿para qué sigues llorando a Saúl? A Saúl. Si yo ya lo saqué, yo ya tengo un nuevo rey que elegí. Deja de llorar lo que ya no está y alineate a lo nuevo. Porque hay gente que le gusta retener a veces lo viejo. Ay, pero antes era más lindo cuando éramos pocos. Antes cuando estaba tal líder me gustaba. Pero ¿qué pasa? Los cambios que se dan son conforme a las cosas de Dios. Siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que viene es mejor que lo que hubo. Entonces a veces no debemos encapricharnos emocionalmente y tratar de que vuelvan a hacer las cosas como antes. Porque nunca lo van a hacer. Porque el paso del tiempo es inexorable. Las personas cambian. Y nosotros tenemos que entender esas cosas. Y si nosotros entendemos que las reformas para que la gloria de Dios que va a habitar en su casa, la gloria protera de esta casa, dice, o sea que hay una reestructuración para que haya una gloria mayor, y si nosotros entendemos esto, vamos a tener paz. Si nos oponemos a los cambios, no vamos a tener paz en nuestros corazones. Por eso es importante la restauración de la casa de Dios para que habite su presencia con una gloria mayor y para que reine la paz. Hechos 15, del 16 al 17 dice, después yo, todo esto está en la palabra profética, ¿no? Después yo volveré y restauraré la casa caída de David y reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. Fíjese que lo que quiere restaurar Dios es una casa que tiene un ambiente, un clima de adoración. Por eso restaura el tabernáculo caído o la casa de David, donde había 24 horas continuas de adoración. Entonces, en el modelo que Dios está trayendo, es un modelo en el cual Dios quiere que nos convertamos en adoradores, en una adoración genuina, que no se trata solo de una canción,
por más hermoso como los chicos han cantado de forma bellísima, sino que una adoración con nuestras vidas, una adoración con nuestro compromiso, una adoración con un estilo de vida. Adoramos a Dios con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y Él quiere crear ese ambiente de adoración. Y esto es importante que entendamos, porque cuando Dios restaura, no estoy diciendo voy a hacer algo nuevo. Restaurar es algo que hubo y se perdió. Hay algo que esta casa tenía y hoy no lo tiene, por eso lo voy a restaurar. Entonces tenemos que entender, Génesis 43:30, poneme todo Reina Valera. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró a su habitación y lloró allí. La versión Reina Valera que usted está leyendo dice entró a una cámara, a una habitación. Y esto es importante, que toda casa debe tener un cuarto de oración. Toda casa tiene que tener un cuarto donde nosotros podemos ir a hacer guerra espiritual, un lugar secreto donde podamos llorar, donde podamos guerrear, no solo con el diablo, sino muchas veces con nuestros pensamientos y nuestras emociones, que son más difíciles de guerrear con lo que sentimos o con lo que pensamos que con el diablo. Pero necesitamos ahí que toda casa sea casa de oración. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos son casas aquí? ¿Son gente de oración? Porque si no sos una casa de oración, no estás en el modelo de Dios. El otro día una líder, me decía, pastor, una tremenda líder de esta iglesia, me decía, pastor, ¿cómo me está costando orar? No soy la misma guerrera de oración de otro tiempo. ¿Qué hago? Y ahí nos pusimos a charlar y todo, pero quiero decirles que a veces a todos nos pasa que entramos como de tener una vida de oración plena, alta, fructífera. De pronto es como que entras en mesetas espirituales y te cuesta leer la palabra y te cuesta orar. Entonces estamos hablando de restaurar la oración en tu vida. Y de esto hablé con esta líder de cómo restaurar una vida de oración. Porque si no restauras tu vida de oración, no entras al modelo de Dios, no para tiempos finales, para todos los tiempos. Porque Jesús ya dijo, esta es casa de Dios y es casa de oración. Ustedes la han convertido en otra cosa. Entonces tenemos que volver a hacer casas de oración, restaurar la oración en nuestras vidas. Primera de Pedro 4:7, cuando habla de tiempos finales, nos enseña a velar en oración. En el fin de todas las cosas. ¿Qué es el fin? En los tiempos finales. ¿Qué hay que hacer en tiempos finales? Velar en oración. Estar continuamente orando, atentos a lo que viene. Jeremías 37, 15, 16. Y los príncipes se airaron contra Jeremías. Y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entonces entró Jeremías a la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías muchos días.
Miren, hay casas que se convierten en prisiones espirituales. Casas que tienen que ser casas de paz, de amor, de bendición, de restauración, de propósito, de diseño. En algún momento se convierten en prisiones espirituales, escondidas, aquí dicen la bóveda, en túneles subterráneos, porque ¿qué te está diciendo esta palabra? Porque esta palabra tiene mucho de la palabra profética, mucho más de lo que usted se imagina. Que muchas veces hay gente que te muestra una cosa, pero lo que esconden son prisiones. Como ejemplo, la casa de Jonatán, el escribano, que te van a poner ahí en una cárcel, en una cisterna. Me encanta porque usa el término cisterna como la palabra profética. En una cisterna donde te vas a ir secando emocionalmente, espiritualmente. Se te seca el alma, se te seca la vida. Estás en una prisión en tu propia casa. Las casas no tienen que tener cárceles. Las casas no tienen que tener trampas, ni violencia, ni espíritus angustiadores. No tiene que haber torturadores del alma, porque siempre en la cárcel hay gente que te tortura. Por lo menos a mí me quedó esa imagen. Yo que crecí en los años 70, que en todas las cárceles había mucha tortura, en la época que hemos vivido de la dictadura militar. Y me quedó esa imagen y siempre, y cuando lo leía me vino esto: cárceles que torturan el alma. Por eso no podemos ser casas que son cárceles, sino ser casas de restauración que dan esperanza, paz, amor a toda alma que está angustiada. Y si son casas de restauración, lo bueno es que si te dejas restaurar, como dice la palabra profética, este año te van a dar el doble de bendiciones. Vamos de vuelta. Dígalo: yo soy casa de Dios. Dígalo: yo soy casa de restauración. Entonces, ¿qué le tendría cuando usted va a su trabajo, a su casa? ¿Alguien quiere ser restaurado? Tiene que preguntar. Y si te dicen que sí, venga a mí. ¿Está entendiendo el modelo de Dios? Venga a mí, porque yo te voy a llevar paz a tu vida. Ven a mí porque te voy a restaurar, porque vas a ser bendecido, porque te voy a corregir, porque te voy a disciplinar, porque te voy a amar, porque el que no ama no disciplina. Así lo dice la palabra, que no, que todo aquel que ama disciplina a sus hijos. Me hubiera gustado que estén en la palabra del viernes, que ha sido espectacular, sin desperdicios. Ha sido hermosa la palabra que compartió Marcela. Por eso usted tiene que entender que usted es parte de la casa de restauración, de la iglesia en general. Usted es casa de restauración. Vayamos a la revelación de esta palabra para que aprenda a convertirse en casa de restauración. Este versículo, el versículo anterior, el 15, mire lo que dice: en la casa de Jonatán. ¿Y quién era Jonatán? Diga conmigo: el escribano, o escriba, dice ahí. El escribano. ¿Qué hace un escribano? Un escribano lleva registro de todas las cosas. ¿Por qué pusieron una cárcel en la casa de un escribano? Para que lleve registro de todas las cosas que te acusan y te condenan. Una cárcel lleva registro de las cosas que te condenan. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en su primera carta, en la primera de Corintios capítulo 13, donde es el famoso capítulo del amor, en el versículo 5,
hay una frase al final de este versículo donde dice que el amor no guarda rencor. ¿Sabe qué significa que no guarda rencor? Que no lleva registro, porque te perdonó. ¿Vos quieres saber si tu pareja es casa de restauración, de amor y que va a traer paz? Cuando te perdona, nunca más en su vida te vuelve a sacar en cara todas las macanas que supuestamente ya te perdonó. Pero yo he conocido memoriosas que cuando te peleas sacan una lista. Pero es como una lista que está dentro de una caja negra porque no se olvidan de nada, ¿visto? Entonces significa que no perdonaron sinceramente, que todavía guardan rencor, que todavía llevan registro de todo lo que te acusó y te condenó alguna vez. Entonces esa persona nunca te va a dar la oportunidad de transformar tu vida y ser diferente. Ay. Poco amén, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender que Dios nos habla a través del apóstol Pablo y nos dice que nosotros somos ministros de reconciliación. Y para esto no tenemos que llevar un inventario de cosas malas, sino de cosas buenas. Había un famoso, no sé si proverbio, cuento o algo, donde estaban dos amigos y cuando uno le hace algo malo, este amigo lo escribe en la arena. Y después de andar un tiempo más juntos, este amigo hace una cosa buena, entonces la graba en una piedra. Y dice, ¿por qué grabaste ahora en una piedra lo bueno y lo malo en la arena? Porque quiero que lo malo lo escribí en una arena para que se lo lleve el viento. Y lo bueno lo escribí en una piedra para que quede grabado en mi corazón. Y cada vez me acuerde de eso. De eso se trata la restauración. No es que no hayas hecho cosas malas, pero también algo bueno debes haber hecho. Entonces es bueno que nosotros demos vuelta a esa página, porque si llevas registro de las cosas para acusar y condenar a los hermanos, ¿le suena eso, acusar a los hermanos? ¿Quién lo hacía según la Biblia? ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás, el diablo. Ahora, si vos ya vas llevando un registro para acusar y condenar a los hermanos, convertiste tu casa, vos, tu corazón, tu vida, la convertiste en una prisión que le seca el alma a todos los que viven con vos o a los que se acercan a vos. Por eso a veces hay gente, muchos chicos que ministramos que no quieren volver a la casa. Se pasan todo el día dando vuelta en la calle, drogándose, prefieren estar en la casa de un amigo y a veces no quieren volver a la casa porque la casa es con un ambiente tan feo que les seca el alma, les seca el corazón. Por eso nosotros debemos convertirnos, y no es la casa por bonita o porque sea más pobre o menos lujosa o más lujosa, sino por lo que nosotros. Ahí está Lucas 15, ahí está el hijo pródigo, se da cuenta de lo malo que había hecho. ¿Y sabe qué dice en el versículo 18? Lucas 15, 18, volveré a la casa de mi padre. Y cuando volvió a la casa de su padre, ¿qué encontró? Pone otra versión. Ahí, volveré a la casa de mi padre. ¿Qué encontró en la casa de su padre? A un padre que le restauró todo. Le puso vestiduras nuevas, sandalias, anillo, le hizo fiesta. Hubo restauración de una relación. Pero no era la casa, era la casa del Padre. La casa no restaura, es el que vive en la casa con un espíritu de restauración, con un espíritu de Padre. Porque no se trata del edificio,
sino de lo que nosotros hacemos con el edificio en el que vivimos. Somos nosotros si convertimos nuestra casa en una cárcel para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, o hacemos un lugar de restauración, de paz, de amor. Por eso, si llevas registro de las cosas que condenan a otros, ¿sabe cómo lo llama la Biblia a ese registro? Acta de decretos, que nos es contraria. Acta de los decretos que nos condenan y que nos acusan. ¿Y quién lleva esa acta de decretos? Lo llevaba el diablo. Por eso cuando Jesús tuvo que morir en la cruz, tuvo que bajar a lo profundo de la tierra, al infierno, pelear con los demonios y arrebatarle ¿qué? El acta de decretos que nos era contrario y romperla para que nosotros podamos ser libres de toda condenación y podamos restaurar una relación con el Padre. Ahora van a ir a la casa del Padre, porque ahí está el Padre, como el Padre del Hijo pródigo, esperándolos para restaurarlos con una vida nueva. Restaurar una vida nueva. Por eso es bueno que rompas de tu corazón toda acta que sea contraria contra otra persona. Pues si no, no vas a poder restaurar relaciones. ¿Cómo puedo restaurar un matrimonio si alguien se niega a perdonar, guarda registro, guarda rencor y cada vez que se acuerda más bronca le da? ¿Cómo se puede restaurar una familia así? Por eso a veces hay que romper todas estas actas de decretos que todavía podemos tener guardadas en lo profundo de nuestro corazón. Porque tener un acta de decreto no viene de Dios. Si quieres ver transformación en la casa de Dios, ¿puedo volver a decirlo? Si quieres ver una transformación en tu corazón, donde vive Dios, ¿dónde vive Dios? En mi corazón. Porque si no, yo lo hago pensar, porque si no usted va a pensar que estoy hablando del templo, de la iglesia. Estoy hablando de tu corazón, de que vos sos la casa de restauración, que todos somos esa casa de restauración. Y si quieres ver esa transformación en la casa de Dios, en tu corazón, rompe toda acta de decretos que sea contrario contra tus seres queridos, contra tus seres amados, contra cualquier persona, porque si no, Dios no va a empezar el proceso de transformación en tu vida. Entonces tampoco vas a recibir el doble. Te vas a quedar sin nada por retener enojo, bronca, odio. Pero pastor, usted no sabe lo que me han hecho. No sé. Me puedo imaginar porque también sé un montón de cosas que me hicieron a mí. Y he aprendido con el tiempo a soltarla lo más rápido posible. Lo más rápido, viene y tiene que ir ahí al toque. Porque cuanto más tiempo se queda en mi corazón, más me come el cerebro, más me comen las emociones, más me hace perder la visión. Por eso el domingo pasado les hablaba de comprar colirio santo para recobrar la visión, porque cuando uno está enojado, con bronca, empieza a ver las cosas conforme al enojo y a veces no conforme a la realidad. Entonces rápido tengo que soltar toda esa acta de decretos para que empiece esa transformación que me va a restaurar el doble de lo que perdí. ¿Ven? Segunda de Reyes 21:18. Permítame que tome agua. Segunda de Reyes 21:18. Dice así: y murió Manasés. Sí, no lo pusieron. Y murió Manasés y lo enterraron en el huerto de su casa. Quédese con esas palabras. Dice así: y murió Manasés y fue sepultado y fue enterrado en el huerto de su casa. Amén. ¿Usted sabe dónde fue la primera casa que Dios construyó para el hombre y para que Él viva junto al hombre?
Se llamaba Edén y tenía un huerto. El primer lugar, si lo quieres llamar casa, lugar, habitación, fue el huerto del Edén. Ahí Él lo creó para que aquí van a vivir. Y les doy toda la creación para que la gobiernen. Aquí tienen todos los árboles, frutos, animales. Pónganle en el nombre, gobiernen, señoren. Y yo voy a vivir en medio de ustedes. La casa de Dios, cuando según el modelo que Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo planearon, era una casa donde ellos vivan junto a nosotros. Donde Dios viva junto con la primera humanidad. Y ese es el sueño de Dios, un lugar donde podamos vivir juntos. Pero ¿sabes qué? A veces ni siquiera Dios vive en nuestros corazones. A veces decimos, Dios vive aquí en la iglesia, pero llegamos a nuestra casa y parece que vive el diablo por cómo nos tratamos, por las cosas que nos decimos, por cómo reaccionamos, por lo que vemos. Entonces no hemos transformado ni siquiera nuestros hogares, donde vivimos con la gente que amamos, nuestra esposa, nuestros hijos, en un lugar que sea un lugar, un ambiente de paz donde Dios habita también, trayendo esa paz, esa gracia, ese favor, ese ambiente de esperanza. La primera casa, Edén, no le faltaba nada y estaban al gobierno de todas las cosas. Pero hay familias como la familia de Manasés, que convierten su huerto en un cementerio, porque lo sepultaron en el huerto. En vez de ser un lugar donde habite Dios, donde habite la vida, hicieron un huerto para que habite la muerte. No me quiero detener en este pasaje porque es hermoso, después léalo. Todo viene por la práctica de brujería, hechicería, curanderismo, macumba, constelaciones familiares, etc. Versículo 6, después léalo y desarróllelo, haga un estudio y va a entender cómo a veces nosotros convertimos sin darnos cuenta nuestras casas en un cementerio. Pero hay familias que han convertido sus huertos, vayamos a la palabra que estamos, a la idea que estamos desarrollando, que convierte sus huertos en cementerio. ¿Y qué es un cementerio? Un lugar de lágrimas, un lugar de dolor. Cada vez que voy a un cementerio normalmente es para hacer un oficio religioso cuando van a enterrar un ser querido. Y lo que veo es dolor, lágrimas y tristezas. Un lugar donde se entierran los sueños. ¿Por qué te digo un lugar donde se entierran los sueños? Porque me vino a memoria que hace un año atrás yo estuve a punto de morir. Y si hubiera muerto, hubieran enterrado conmigo mis sueños. Los sueños de mi esposa conmigo. Los sueños de mis hijos conmigo. Hubieran enterrado mis sueños. Y a veces tenemos que entender que lo único que vamos a llevar al otro lado es amor y nada más. Todo lo material, todo lo que puedas ver, se queda aquí. Hay una película de muchos años atrás, trabajaba Demi Moore, que el marido lo matan y se vuelve un fantasma, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Cos. ¿Se acuerdan el actor? Ya murió también, bueno. ¿Se acuerdan la película? Y que él, en vez de irse es como que queda en una cápsula de tiempo siendo un fantasma y usaba a Woody Goldberg, esa una actriz. La usaba como una medium porque él la podía ver, ella lo podía ver, lo podía escuchar, entonces la usaba ella para que le vaya diciendo las cosas a su mujer, a Demi Moore. ¿Se acuerdan de eso más o menos?
Los que son de mi época se van a acordar. Los otros, cuando lleguen, busquen, pues no es una mala película. Al final de todo, está él, su esposa y esta medium, y viene una luz blanca y él se empieza a ir y se da vuelta y le dice a la medium que le diga a su esposa que él se lleva a donde va el amor que le tiene. Porque a veces lo único que vamos a poder llevarnos es el amor. Ojalá podamos entender esto, porque yo de la casa de mis padres, cuando salí a vivir en Buenos Aires solo, cuando viví muchas situaciones lejos de mi casa, lo único que me sostuvo, que me guardó de caer más bajo de lo que caí, fue el recuerdo del amor de mis padres hacia mi vida. Ahora, si ni siquiera tenemos ese recuerdo de amor, ¿cómo se van a sostener nuestros hijos en la vida si nosotros hemos creado casas que sean cementerios y no casas de amor, de paz y restauración? ¿Cómo? Una casa que es huerto. En el huerto reina el amor. Y ese lugar donde habita tu familia, tu casa tiene que ser un huerto. Y tus hijos que están plantados en tu casa tienen que estar plantados junto a las corrientes de las aguas del Espíritu, donde su hoja no va a caer, va a dar fruto a su tiempo, y donde todo lo que haga prosperará. Pero si te entierran en un cementerio, dolor, tristeza, y no vas a tener la fortaleza para crecer y para ser una persona fructífera. Por eso 2022 es el año de convertir nuestras casas en huertos de Dios. Es el tiempo de convertir la casa de Dios en un lugar que sea un huerto donde todo el que se me acerca sea bendecido, prosperado, amado, donde nuestros hijos puedan crecer y prosperar. Volveré a conectarme con la casa del Padre. No era solamente conectarte con el Padre, sino con el ambiente creado en esa casa por el Padre, por la Madre, por el ambiente de amor, de paz. Volveré a conectarme. Porque hasta los que trabajan ahí son bendecidos, tienen pan, tienen comida, no les falta nada. Cuanto más vos que sos hijos. Este es un año de restaurar la casa del Padre. Este es el año de restaurar nuestros corazones. Este es el tiempo. Esta es la temporada de soltar lo viejo, de soltar el enojo, de soltar toda acta de decretos, romperla como le hizo Jesús, para que el diablo no tenga lugar, porque un acta de decretos le da autoridad legal al diablo para meterse con nuestros hijos, con mi matrimonio, con mi salud, con mis finanzas. Por eso tengo que romper esas cosas, porque yo quiero un futuro mejor para mí. Yo quiero un futuro mejor para mi matrimonio. Yo quiero un futuro mejor para mis hijos. Yo quiero un futuro mejor para mis hijos espirituales. Yo quiero un futuro mejor para todos nosotros. Quiero un futuro mejor para aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y este es un tiempo donde va a explotar muchas cosas, pero para que exploten tenemos que restaurar
esa casa de adoración, esa casa de oración, esa casa de restauración, que es el modelo de casa de Dios, que Él imaginó y que Él soñó. Cierra tus ojos ahí. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú estás trayendo en esta mañana. Que sea una palabra explosiva de restauración, que haga explotar nuestros corazones, que trascienda nuestras emociones y podamos conectarnos a los diseños eternos, y poder convertirnos nosotros en el modelo soñado de Dios. Seamos una casa soñada por Dios. Nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser sea un lugar donde pueda habitar plenamente la presencia de Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Papá. Bendecimos la vida de todas las personas que están aquí, declarando que hay un tiempo nuevo, declarando que el Espíritu Santo va a moverse en sus vidas, preparando sus corazones para ser restaurados conforme al diseño nuevo de casa. Y yo te pido que seas sensible a Dios, que podamos ser sensibles al silbido de Dios, para que sean cambios pacíficos en nuestros corazones. Porque si nos endurecemos, Dios no usa el silbo apacible. Veremos a Jesús irrumpir inesperadamente y sacudirnos de una forma no tan apacible, porque Él no va a dejar que tu vida, que Él pagó con su sangre, sea arruinada por el modelo del diablo. Por eso le pido al Espíritu Santo que toque tu mente y tu corazón para que empiece a obrar la restauración de la casa de Dios en tu vida.